Jennifer Lawrence ahora deslumbra como la imagen de un lápiz labial de una reconocida firma francesa. Tenemos el nuevo spot publicitario en el que lo anuncia esto y más en breve. Por supuesto, hablamos de los títulos más relevantes de las noticias de este día. Los titulares a continuación. 1 de septiembre de 2015 quedará en la historia del país tras la decisión de diputados del Congreso de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Tras presiones sociales, Pérez se convierte en el primer presidente de Guatemala en funciones que enfrentará un proceso penal por señalamientos de corrupción. Pese a intentos de bloqueo de la sesión parlamentaria por parte del sindicalista Neri Barrios y sus allegados, guatemaltecos de forma pacífica realizan cadena humana para que los diputados puedan ingresar al Congreso y participar así en la decisiva sesión parlamentaria. Tras el fracaso de este intento de bloqueo, el sindicalista decidió retirar a su gente del lugar. Presidente Otto Pérez no puede salir del país como medida precautoria tras el retiro de la inmunidad. El Ministerio Público solicita el arraigo inmediato. La medida fue confirmada por la fiscal general del Maldana. Diversas reacciones y una victoria del pueblo indignado. Así fue calificado por analistas y empresarios del sector privado el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez. Consideran que las acciones de los 132 diputados estuvieron condicionadas por la presión social. ¿Qué futuro le espera ahora al presidente? Para esta mañana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocerán los amparos interpuestos por el mandatario en contra de la Corte Suprema de Justicia y en contra de la Comisión Pesquisidora. ¿La presión social podría trasladarse ahora a la alta corte del país? Las respuestas esta mañana en nuestro segmento de análisis. Cientos de guatemaltecos en todo el país de nuevo toman las plazas en los departamentos para celebrar el retiro de la inmunidad del presidente. De ahora en adelante deberá enfrentar la justicia como un ciudadano común. Silbatos, banderas y quema de cohetes fueron parte de esta victoria. De nuevo revelamos más declaraciones del presidenciable del partido líder Valdizón, que afirma que en los acarreos estará su victoria, entre otras cosas que dijo. Y en noticias internacionales, la economía de Brasil entra en recesión. Se tiene previsto un déficit presupuestario para el próximo año, lo que podría repercutir en la economía mundial. En otros temas, luto en Ucrania tras los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron como saldo 3 policías fallecidos. Ahora investigadores buscan a los responsables de los incidentes. La pregunta del día que va a aparecer inmediatamente en pantalla. Ahí la tenemos. ¿Qué opina del proceso que debe de enfrentar ahora Otto Pérez Molina luego de perder la inmunidad? Esto gracias a acciones dentro del Congreso de la República. Bueno, y vamos a iniciar con la información. Y hoy miércoles 2 de septiembre el presidente Otto Pérez amanece con arraigo luego de que de ahora en adelante pueda ser juzgado como un ciudadano común pese a la investidura que aún ostenta como presidente del país. La solicitud de arraigo fue interpuesta por el Ministerio Público ante un juzgado de turno, así lo afirmó la fiscal general Tel Maldana, esto para que Pérez Molina no pueda salir del país como medida de prevención por las investigaciones en el caso de defraudación aduanera de la línea, por el cual su ex vicepresidenta guarda prisión preventiva y cuyo traslado para la cárcel de Santa Teresa tiene hoy como fecha de vencimiento. Escuchemos las declaraciones de la fiscal general ayer al darse, la noticia del retiro de la inmunidad. Ampliamente abordó el tema de los posibles escenarios que le esperan al primer mandatario guatemalteco. Me correspondía como fiscal general era que al momento en que terminó la votación por parte del Congreso de la República, pedirle al juez competente la orden de arraigo y pedí al fiscal que llevó la solicitud que se comunicara con el director general de Migración y le indicara que bajo su responsabilidad se hacía de su conocimiento que el juez competente había dictado ya la orden de arraigo, de tal manera que también en el sistema de migración
debe de funcionar en el país. ¿Pudo haber salido el presidente del país antes de esa orden? No le sabría decir, no le puedo decir con certeza. Miembros de la Unidad Sindical y Popular bloquearon todos los ingresos al Congreso de la República desde tempranas horas para evitar que se realizara la sesión legislativa. Sin embargo, luego de varias horas, el clamor popular de manera muy pacífica hizo que estos manifestantes se retiraran. A continuación estaremos repasando la crónica de los momentos previos al inicio de esta histórica sesión. Que las autoridades garanticen el ingreso de los funcionarios. Los miembros de la Unidad Sindical y Popular bloquearon todos los ingresos al Congreso de la República desde las 6 de la mañana, con palos y agresiones verbales, utilizando a los niños como medio de protección. Esta acción era comandado por el sindicalista Neri Barrios, afín del gobierno, y sobre todo al presidente Otto Pérez Molina. Que se respete la Constitución Política de la República y la ley electoral y de partidos políticos, que se respete la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral para que las elecciones se efectúen el 6 de septiembre y que no se vayan a dejar manosear, mangonear o manipular por ese sector poderoso que está manipulando para que no se lleven a cabo estas elecciones generales el 6 de septiembre. Ciudadanos que transitaban por el lugar mostraban su inconformidad sobre esta manifestación, que según ellos únicamente intentaban crear miedo para que los diputados no asistieran al Congreso. Por todos lados lo voy a dar, porque hay libre la promoción. A media mañana el procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, se hizo presente para concientizar a los sindicalistas a que no utilizaran a los menores porque podían correr algún riesgo. Me preocupa algunas imágenes y lo que me han informado de que hay niños y mujeres. Creo que debemos hacer un llamado a la responsabilidad de que no se expongan a los niños, atendiendo al interés superior del niño. Creo que es nuestra responsabilidad que no haya una confrontación y que podamos exponer a estas víctimas. Les respetuosamente, pero de manera enérgica, les hago un llamado a que retiremos a los niños, a que retiremos a los niños, porque sería fatal que ocurriera una inconveniente. Nosotros no podemos, impedirle el derecho a las mamás a que traigan a sus niños a estas manifestaciones pacíficas. Son las mamás las que tienen que responder por ello. El problema es que las mamás ni siquiera saben lo que están haciendo. Ahorita entrevistamos a gente y la gente desafortunadamente no sabe ni por qué están. Los entrevistaban ahorita algunos medios de comunicación, no saben qué están haciendo. Es triste ver cómo se puede estar utilizando a estas personas. La sesión estaba convocada para las 14 horas y se necesitaban 105 votos de 158 diputados para que le quitaran la inmunidad al presidente. Ciudadanos guatemaltecos, entre ellos estudiantes universitarios, decidieron acudir al Congreso y crear una cadena humana para que los diputados pudieran ingresar al Congreso sobre la 9ª avenida de la zona 1, permitiendo que comenzara la plenaria. Así se vivió la jornada previa a la decisión histórica del Congreso de la República. Pasadas las 2 de la tarde, los legisladores lograban ingresar al Congreso de la República. Estando allí reunidos, se inició a petición del pueblo guatemalteco la sesión parlamentaria. El punto en agenda era conocer si se le retiraba o no la inmunidad al presidente Otto Pérez. Pese a varias inasistencias, se lograba quórum y se iniciaba con el relato del informe de la Comisión Pesquisidora. Minutos después, se llevó a cabo la votación, que luego dejaría sin inmunidad al presidente Otto Pérez. Con una votación en total de 132 diputados a favor y ninguno en contra, 26 estuvieron ausentes en esta sesión, incluidos los diputados que tienen trámite de antejuicio en su contra. Esto ahora obliga al mandatario a someterse a proceso judicial como un ciudadano común, aunque mantenga el cargo de presidente de la República. Al concluir la votación, los legisladores ofrecían declaraciones a la prensa, pero la mayoría tenía claro que todo fue producto de la presión social y no fue una victoria de los diputados o de las bancadas. Escuchemos las declaraciones de lo que decían los diputados en la jornada de ayer. Primero es un día de tristeza porque cuando un presidente fracasa, cuando un presidente defrauda
a la población que lo eligió, pues de una u otra manera también el país sufre y el país se ve directamente afectado. Pero por otro lado, también es un día de alegría, histórico para el país. El clamor popular se hace evidente. Es evidente de que el Congreso de la República se movió por la presión social. Como consecuencia de que el honorable Pleno, con el voto favorable de más de las 2/3 partes del número total de diputados que integran al Congreso de la República, ha declarado con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala, remite a la Corte Suprema de Justicia el expediente que contiene las diligencias de dicho antejuicio identificadas en esta Corte con el número 401/2015. Segundo, la presente resolución entra en vigencia inmediatamente y deberá ser comunicada a la Corte Suprema de Justicia por los canales correspondientes. Emitida en el Palacio Legislativo en la ciudad de Guatemala el 1 de septiembre del 2015. Mi voto fue a favor porque yo confío en la institucionalidad, yo confío en el Estado de Derecho y sobre todo confío en el Estado de Guatemala. En consecuencia, también confío en el derecho que tenemos todos los guatemaltecos a un debido proceso. Ahora les pido a todos los sectores que lo respetemos. No ejerzamos presión sobre ningún administrador de justicia que conozca este caso en específico. Nosotros dimos el ejemplo de la fluidez al debido proceso que le corresponde a los órganos correspondientes de justicia. Yo actúo en base a mi autonomía de la voluntad y como diputado tengo derecho a un voto y no permito que me ejerza presión nadie porque entonces no voy a actuar en forma imparcial y justa. Habían 133 diputados dentro. Habíamos 38 de líder adentro. Haciendo la resta de 133 menos 38, son aproximadamente, si no estoy mal, 95, creo yo. Así es. Es decir, que nosotros tomamos la decisión de votar para que le sea retirada la inmunidad. Si no hubiéramos votado nosotros, le pese a quien le pese, no hubiera pasado. Fue un acto de abusivez de algún diputado que levante la mano el diputado que fue el que hizo esa situación. Nosotros como junta directiva no nos responsabilizamos de los selfies y de lo que vinieron a hacer estas personas acá en el Pleno del Congreso. Sin duda alguna, Guatemala y su pueblo dan una lección maravillosa al mundo. Sin violencia, sin romper un orden institucional, se somete a un presidente de la República a un juicio penal. Yo creo que esa es una lección histórica. Estamos cansados de muerte, de violencia, salimos de 36 años de guerra y si hay corruptos, puede ser el funcionario más pequeño o el más alto dignatario de la nación, debe someterse a juicio penal y responder por sus actos. Y eso creo que es ya un resultado importante. Lo lamentable es todo lo que impidieron en el desarrollo del país. Lo lamentable es que murió mucha gente en los hospitales. Lo triste es que no hay educación. Lo triste es que hay inseguridad. Y eso sin duda alguna que es una tristeza que no nos va a pasar. Y esperaríamos retomar vitalidad como sociedad y transformar el Estado. Ese es el siguiente reto. Y tras la resolución de que se le retirara la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, dos analistas consideran que este no solo es un hecho sin precedentes, sino que ahora la Corte Suprema